Buenas tardes, mis hermanos. ¿Preparados para escudriñar la palabra de Dios? Es una lección muy bonita, es una lección interesante, de mucho mensaje, de mucho gozo. Y no sé qué piensan cuando ven el tema. La primera palabra, benevolencia. La segunda, gracia. La tercera, y la cuarta, ¿qué deja en tu mente, en tu corazón, al leer estas palabras, este tema? Deberíamos, en un momento dado, como cuando te llegan a decir, que espero que no, porque no apostamos, te sacaste la lotería o te sacaste la casa del TEC, no estaríamos con la cara que tenemos ahorita. Y seguramente nos hubiéramos levantado en nuestro asiento y dicho, qué gozo, qué alegría, qué bendición. Pues por encima de eso es este tema. He escuchado a veces que algún hermano dice, tengo miedo de mi salvación. Cuando dicen eso, yo pienso que es evidente su situación de práctica de pecado, de ausencia de Dios, porque el que ya es creyente, y a la luz de este tema de hoy, debe de tener el 100, 200% de certeza que va a ser ¿qué? Salvo. Y sentirse así es un gozo. La palabra de Dios dice que todo lo que hace Dios por nosotros es bueno, es agradable y es perfecto. La palabra que mencioné al principio, todo lo que hace Dios, todo. ¿Y por qué insisto en todo? Porque la lección de hoy se va a enfocar en el castigo de Dios, en la prueba, en lo que Él trae a nuestras vidas. Y si dice que todo es bueno, si dice que todo es agradable, que todo es por su misericordia, pues el mismo castigo debe de ser recibido de tal manera como recibimos su amor y sus bendiciones. Y hay mucha coincidencia o diosidencia, dicen algunos pastores, de lo que predicó el pastor y lo que la lección hoy nos enseña. No sé si alguna vez has dicho, yo sí lo he dicho, empezando por mí, pero poniendo el ejemplo que doy por lo que Dios hace. A veces he visto, escuchado, oído de alguien de la iglesia un pecado que me digo a mí mismo, me voy a llevar a la tumba el secreto del pecado de mi hermano. Y me doy mis razones, ¿por qué no lo voy a decir? Y a la luz de lo que escuchamos hoy en la predicación, ¿estoy bien o estoy mal? Estoy mal. ¿Por qué dirá eso el hermano? Porque si sabes de alguien que practica la homosexualidad, si sabes de alguien que le es infiel a su esposa, si sabes de alguien que golpea a su esposa, si sabes de alguien que en su trabajo le dicen el falso cristiano, como esas verdades son las que he dicho, las voy a llevar a la tumba. Y hoy el mensaje me hizo reflexionar que ¿qué debo de hablar? Porque si Dios actuara de esa manera, ¿quién estaría perdido? No les voy a decir nada, no los voy a castigar. Nada más les voy a dar alegría, puras bendiciones, pero no los voy a llamar la atención. ¿Quiénes serían condenados? Todos. Entonces, en esa lección que, como dicen allá afuera, no nos agüite, no nos entristezca, no nos haga sentir mal el castigo del Señor. ¿Qué es benevolencia?
La benevolencia de Dios es la manifestación de su bondad, de su compasión, de su afecto, de su amor. Un amor que es desbordante, un amor que no se acaba, porque Dios no tiene amor. ¿Por qué digo esto? Porque Dios es amor. Él es amor. Entonces, para sus hijos solamente va a dar amor, manifestado en diferentes maneras. ¿Qué es la gracia de Dios? Es un regalo, es algo que no se debe de pagar nada. Es un don del Padre otorgado por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es la misericordia de Dios? Es la compasión y el perdón de Dios. Sin importar lo que hayamos hecho y sin importar nuestros méritos. Él lo hace por la expiación que nuestro Señor Jesucristo hizo en nosotros. Y llegamos a la última palabra, pacto. Pacto de Dios. Es un acuerdo entre Dios y la humanidad de que Él da a nosotros la redención, la vida eterna. Un pacto es algo serio entre hombres, pero a veces ese pacto finiquita por uno de ellos o por el otro o por ambos. Pero cuando el que dice el pacto es Dios, podemos estar confiados que ese pacto es eterno y que el Señor va a cumplir. Y estas bendiciones que escuchamos bajo este pacto son bajo una relación dada por Dios en la palabra que dice: yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Entonces esta relación se da y entonces puedes decir: yo no tengo que preocuparme por nada de mi salvación. No debo tener miedo. Hay señales para tener miedo, pero ahorita no es el tema. El pacto de los hombres dura poco, pero el pacto de Dios es para siempre. Entonces nunca vuelvas a dudar de tu salvación si fuiste llamado. En los pactos mencionados en la lección 2, ¿cuál es la tendencia de esos pactos? Ese día nomás se mencionaron los pactos, pero no leímos un poquito o no mencionamos una característica de estos pactos. Pero cualquier pacto de los que ahorita voy a mencionar, que se mencionaron en la lección 2, están encaminados ¿a qué? Defínemelo con 2 palabras. Y ahorita te acabo de decir para qué es el pacto. Salvación. Cualquiera de los pactos que escuches es para tu salvación, mi salvación. No hay uno que me inquiete. Todos son para que tenga yo confianza. ¿Cuál fue el primer pacto que mencionó el hermano Camarena? El de Adán, o nombrado como adánico. En Génesis 1, 26 al 30, capítulo 2, 16 y 17 y capítulo 3, 15, se resume: come de todo, pero menos del árbol del bien y del mal. Y sabemos que el hombre comió. ¿Y qué trajo con él? El pecado. ¿Y con el pecado qué trajo? La muerte. Pero hubo un pacto. ¿La qué? ¿Qué le dijo a Eva? Habrá la ¿qué? La simiente. ¿Y quién es? ¿La simiente? ¿Quién de la simiente, de la descendencia, es el que nos trae la seguridad de salvación? Cristo. O sea, Dios no se le ocurrió en el momento que el hombre pecó. Dios desde la eternidad sabía que íbamos a pecar, porque el único perfecto es Dios. Por eso a veces nos preguntan, ¿por qué los ángeles cayeron? Porque el único perfecto es Dios. Y entonces también los mismos ángeles tienen su imperfección. Pero volviendo al punto, en ese pacto dijo: no te voy a dejar en la muerte, no te voy a dejar en condenación. Te aseguro que viene Cristo y hay salvación. Luego viene el pacto de Noé, Génesis 9, 11 al 14. Nunca más serán exterminados el hombre por medio de las aguas, la inundación de las aguas. Y el Señor dejó una señal que hasta hoy vemos: el arco iris.
Así es que qué bonito es el arco iris, qué hermosos sus colores. Y no te vayas con las ideas que a veces dicen, donde termina el arco iris, ahí hay un tesoro. No, el tesoro es Cristo. El Señor dejó esa señal como un pacto. El pacto abrámico, allá en Génesis 12, 1 al 3, Romanos 4, 11, Gálatas 3, 16. En ti habrá una nación grande que te va a bendecir y tú serás bendecido. Y también le dice, si te maldicen, ellos serán maldecidos. Pero sigue habiendo la bendición. Pero en ti vendrá, ¿quién? El Señor Jesucristo. En tu descendencia vendrá el Señor Jesucristo. El pacto palestino, de Deuteronomio 3, 30, del 1 al 10. Si Israel desobedece, será dispersado. Pero si obedece, será restaurado. ¿Y qué es restaurado? Lo que Adán y Eva tenían, una relación, una intimidad con Dios. Cuando nosotros dejamos al Señor, nos alejamos, desobedecemos, sentimos ese dolor que sintieron, esa vergüenza que sintieron ellos. Pero si nosotros regresamos, Él nos restaura y volvemos a estar en esa relación con Dios. El pacto mosaico, Deuteronomio 11. Pongo delante de ustedes bendición y maldición. Bendición si siguen los mandamientos y se arrepienten. Entonces el Señor nos deja esa bendición. Buscar los mandamientos, que creo que todos nos lo debemos de saber para poder buscarlos, meditarlos, seguirlos, practicarlos. Y eso me da una señal o es un termómetro de que yo soy salvo. Quiero estar de acuerdo a los mandamientos. Y lo segundo, el arrepentirme. Cada día debo arrepentirme y pedirme perdón. Y ese es otro termómetro de que soy salvo. ¿Quiénes piden perdón todos los días? Pues, como dijo el pastor, ahí se los dejo a cada uno de ustedes. Luego, el pacto davídico, 2 de Samuel 7, 8 al 16, Lucas 1, 32 al 33 y Marcos 10, 47. Bendición en la línea familiar de David para que vivamos y él y todos los que creemos en el Señor en un reino eterno en Jesús. ¿Quién cree que va a vivir en un reino eterno? Nomás oye un amén. Bueno, ahí nos vemos, hermana, en el cielo, ¿verdad? Eso debe de ser algo que se debe de contestar sin temor, sin... Algunos me han dicho, yo creo que todos no lo sabemos, que Bellavista es calificada por ser... Ah, ya lo dijeron, refrigerianos. Desde que yo llegué aquí, y Quique estaba aquí cuando yo llegué, decíamos que Bellavista es refrigeriano. O sea, no expresamos. Y yo pregunto, ¿estará contento el Señor Jesucristo con eso? Entonces, con estos pactos deberíamos decir todos en cada uno de ellos, amén, amén. Y pasamos al último, el nuevo pacto. Jeremías 31, 31 al 34, Mateo 26, 28 y Hebreos 9, 15. Yo seré a ellos por Dios y ellos serán mi pueblo. Todos me conocerán, los perdonaré con la sangre de Cristo que limpia. Y les aseguro que hay una promesa, una herencia eterna. ¿Para quiénes? Todos los que invocamos a Jesús, al Señor, en el Señor, seremos salvos. Entonces, todos los pactos, yo te pregunto, ¿no muestran el amor de Dios, todos estos pactos? Y que, aunque algunos ya los conocían y otros no, los que ahorita lo oyeron, y para los que lo han oído muchas veces, siempre deben de ser buenas noticias. Y causar, ¿qué? Gozo en que el Señor es amoroso y misericordioso. Nuestro Dios, hermanos, que a veces sí lo encontramos entre los hermanos, pero nuestro Dios no es un Dios que ande en la sombra, que ande en mal, no es un Dios que tenga variación para con nosotros. Él siempre será el mismo para con nosotros en amor. Así es que si Él no varía en ese sentimiento de bendecirnos en amor en todo y para todo, debiera de ser de nosotros para Él también el que no haya variación. Hay domingos que veo a algún hermano bien efusivo y hay domingos que al otro domingo lo veo apagado, triste. Yo pregunto, ¿llegará al Señor esa alabanza, esa oración, ese culto? La palabra nos dice que vengamos orados
preparados a la casa del Señor. Yo no sé cuántos oramos en nuestra casa. Quiero llegar el domingo pleno a ti en alabanza y adoración. Dios no varía. Hermanos, entrando ya a lo que les decía al principio, hay algo en que sí debemos estar conscientes, en lo que debemos soportar, ser valientes, estar firmes, que en el caminar, en el pacto de Dios, hay bendición, pero debemos de soportar, lo dije al principio, dos cosas: las pruebas y los castigos. Qué importante también, ahorita mencionaba el pastor, yo sinceramente lo digo, o sea, podrá alguien decir, ay, el hermano, pero yo soy en la casa del Señor y lo digo. Para mí es una bendición cuando se me corrige, siempre. Y aquí los que me conocen de tiempo, cuando mis hijos que andaban corriendo por aquí públicamente dije, aunque llegando a la casa me regañó alguien que ya sabrán quién, cuando mis hijos se porten mal, regáñenlos. Es más, hermanos, y ahí fue cuando me regañó, pellizquenlos y denles un manazo, que se porten bien. ¿Por qué digo esto? Porque es que es bendición. Pero ya varios dicen, no, qué esperanzas yo. Y aunque sean sus padres, tampoco, mi hijo pobrecito lo voy a traumar. Yo creo que Dios no se equivoca nunca. Entonces, que nosotros seamos castigados por nuestro Padre, de alguien de aquí, escuché, obviamente nunca van a saber quién, y en otras partes, y sobre todo donde yo trabajé, hijos e hijas que dijeron, yo quisiera que mi padre terrenal, me castigara, me regañara, inclusive que me pegue, para saber que me quiere. Así es que, cuanto más de nuestro Padre, que Él nos sancione, que sabiendo que es de bendición. Dice Santiago 1, del 1 al 6, que tengamos gozo cuando esto suceda, que sí nos da el fruto del Espíritu Santo, que bendición, que nos da sabiduría, que nos da fe, pero que también nos castiga. Así que, hermanos, dice la palabra de Dios en 1 Pedro 4:12, no nos sorprendamos, no nos preguntemos por qué, no le reclamemos a Dios cuando Él nos castiga. ¿Y qué va a usar el Señor para castigarnos? Una, va a usar mi cuerpo, como vamos a ver más adelante. ¿Cómo puede en mi cuerpo el Señor manifestar un castigo? La más obvia, la enfermedad. Él puede usar mi cuerpo con una enfermedad para castigarme. ¿Para qué? Y que muchos de ustedes han dicho, cuando estamos enfermos es cuando volteamos a ver a quién, a Dios. Cuando ya no estamos muriendo. Hace poquito a alguien cercano, pues nunca había creído en Dios, pero pasó por una situación fuerte de enfermedad y dijo, creo que ahora sí voy a empezar a creer en Dios. O sea, tarde que temprano sabemos que tenemos que depender de Él. Puede usar los cuerpos de mi familia, puede traer escasez, problemas, situaciones. Y puede usar Dios a un varón o a una mujer de esta iglesia. ¿Y para qué la va a usar si yo estoy haciendo mal? ¿Qué fue el mensaje? Me va a dar consejo. Me va, aunque no nos gusta la palabra, ¿cuál es la palabra que no nos gusta que nos hagan? Me va a amonestar, me va a disciplinar. Y qué triste cuando escucho a alguien que se le disciplina, puede ver que está mal, puede darse cuenta que está equivocado, pero tú no me vas a disciplinar. O decir, es que ustedes no me quieren. No. Si se hace, y pobre de aquel que no lo haga de esa manera, como Dios, se hace ¿por qué? Por amor. Entonces, nosotros debemos gozarnos cuando el Señor nos castiga. ¿Qué quiere Dios con los pactos? ¿Qué quiere Dios con las pruebas? ¿Qué quiere Dios con los castigos? Jeremías lo dice en el capítulo 29. Quiere traernos paz y darnos lo que anhelamos. ¿Y qué anhelamos? La salvación. Pero dice la misma palabra de este pasaje, pero invócame, ora, búscame, pero hazlo con todo el corazón. Yo no sé cuántos de ustedes le han pedido a Dios, castígame, repréndeme, amonéstame. Es importante que lo hagamos, porque entonces, como decíamos de la persona esta, es como veo que Dios
me ama. La palabra de Dios dice que Dios al que ama, castiga. Así es que, Señor, gracias por esta gripa, por esta tos, por esta enfermedad, por esta operación, por esto. ¿Y qué nos va a dar las pruebas? Fruto del Espíritu Santo. Efesios 2, 1 al 3 dice que nos dio vida a cada uno de nosotros cuando ya estábamos muertos. ¿En qué? En nuestros delitos y pecados. Es cuando oíamos a Satanás. Satanás nos hablaba, si lo recuerdas, te decía, ¿qué deseo te gusta? La carne, el chisme, la mentira, el sexo, el robo, los deseos carnales, la flojera, la desidia, la ira. Y nos los ofrecía y qué fácilmente los tomábamos. Hay un documental que me llama mucho la atención. Una reportera le dice a un hombre de los malos, le dice, ¿tú si te pagaran matarías? Sí. Y si se trata de un reportero, ni cobraría. Yo no sé qué pensaría la reportera, ¿verdad? Le dice, ¿y si te ofrecieran el mismo sueldo afuera en otra actividad que no fuera esta? No, me gusta lo que hago. Qué tremendo, ¿verdad? Que eso es lo que éramos nosotros también. Por eso hemos de admirar la paciencia, la benevolencia, la bondad, la compasión de nuestro Dios al sacarnos de una situación de muerte a vida, de sacarnos del lodo, de la suciedad, del vómito, a la presencia de Él. Grande gozo debe de haber en nuestros corazones. Versículo 15 de este pasaje. Advertencia de maldición por la desobediencia, por no oír, por no poner atención, por no leer la palabra, por no oír la voz de Dios por medio de su Espíritu Santo, por no atender a lo que Jehová nos dice. Versículos 16 al 20. Maldiciones de la vida y en la tierra. Ese es uno de los puntos del libro. Dios podrá traer a nosotros señales, acciones, barreras, frustraciones por doquier, para que reflexionemos en nuestros planes, decisiones y acciones para buscar con diligencia el perdón de Dios, buscar con diligencia el regreso a Dios y alinear nuestra vida conforme a la palabra de Dios. Y decía, ¿qué castigos puede usar el Señor? Y vienen ahí en su libro, para quienes tienen su libro, vienen los versículos. ¿Y cuál es la primera? Para quienes están dando seguimiento en el libro. Enfermedades y plagas. La segunda, derrota y esclavitud. La tercera, desastres naturales. La cuarta, y meditando rápidamente en estos castigos del Señor, pensaba yo, enfermedades. Hay nuevos virus. Ahí me corrigen los que son enfermeros o doctores. Es lo que yo recabé. Un poco de una larga y grande lista de enfermedades y unas que están ahorita actuando. El virus del tipo 2, el HMPV, el sincicial, el RCU, los tipos ABCD, norovirus, adenovirus, metamneumvirus de China, que es el último más reciente que está actuando y que son mortales y que son causa de pandemia. Cuando escuchaste la pandemia, que yo creo que nadie habíamos vivido, de el que ya salimos, donde el Señor se llevó a muchos, era su tiempo, era su momento, ¿qué causó en ti? ¿Lo viste como un terror o lo viste como una señal? ¿Lo viste como una profecía? ¿Lo viste y te diste cuenta que meditaste y te quisiste poner más a cuentas con Dios? Para eso usó el Señor estas enfermedades. Plagas. Nada más aquí en México las plagas están dañando más del 40% de la producción agrícola, que se contamina de diferentes maneras por los viajes que hacen las personas, que traen sus zapatos virus, bacterias, hongos, insectos, huevecillos de insectos, y que esta plaga va a seguir dañando más y más la cosecha en México. Y las tierras cada vez más castigadas por el mal uso. Se acaban los nutrientes, los macronutrientes y pronto van acabando con ello. Y otra vez, la palabra me dice que habrá ¿qué? Hambre. Y que vendrán enfermedades. Entonces me hace pensar. Derrota y esclavitud. En México, según lo que yo leí, hay 850,000 esclavos en México. Y a nivel
de trata de personas, 21 millones a nivel mundial. Derrota. No sé cuántos ya se sienten derrotados con el nuevo presidente de Estados Unidos que está por entrar. No sé si han escuchado, leído y documentado lo que viene para México. Como hemos escuchado que cuando a Estados Unidos le da gripa, a México le da pulmonía. Bueno, pues va a ser peor que pulmonía, según lo que se está leyendo. La derrota es que viene más peligroso para México que para todo el mundo. Eso dice lo que leí en noticias. En la economía, en la migración, en el narcotráfico, en la política, este país va a sufrir lo peor. ¿Qué expectativas, qué pensamiento pasa por tu mente? Escucho, pobre de nuestros hijos, ¿cómo les irá a ir? Pero debiéramos de pensar, pues esto es parte de los líderes que se van a levantar, que hablan las profecías y que me avisan que viene el Señor Jesucristo. Entonces, todo esto lo está usando el Señor para los que son creyentes, dice la palabra de Dios, para bien, para bendición, para que te agrade, para que le digas gracias a Dios. Y luego habla de los desastres naturales. Hace poquito, platicando con Gregorio, nos platicaban de un temblor, ¿dónde? En Colima, donde hubo un movimiento trepidatorio, oscilatorio, y que un tercero, no me lo encontré en todo lo que anduve buscando, no sé si Gregorio se sabe el tercero, pero hubo 3 movimientos. Y alguna vez dije yo, ¿cómo quisiera estar en un terremoto para saber qué se siente? Dijo, no sabes ni lo que dices, ¿verdad? Entonces, qué bueno que no me ha tocado, ¿verdad? Pero si me tocara, los que me han dado su experiencia, como ellos que sí lo han sentido, ¿cómo se sienten ante eso? Nada, pequeños. ¿Y para qué? Para reflexionar en el Dios que nos avisa que habrá temblores y que habrá un temblor como nunca ha habido en toda la tierra. Entonces, ¿qué me hace eso? Alimentar mi espíritu y decirle al Señor, gracias, porque me haces voltear a verte. Desastres naturales, eso es lo que menciona. Desintegración social y familiar. Basta una chispa de grande incendio en las familias y en la sociedad. ¿Hay en nuestra casa, en la casa del Señor, divorcios? ¿Hay desintegración familiar? ¿Qué me hace pensar eso? ¿Qué me hace meditar? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Qué pensamiento tendremos ante todo esto? La maldad se está potencializando. La maldición del Señor también se va a manifestar. Entonces, si yo, todo esto que mencioné, que estamos viviendo, digo, gloria a ti, Señor, alabado sea, tienes en tu boca buenas noticias. Y hay unas mayores y buenas noticias que la palabra de Dios se agregan a esto que estoy diciendo, que son súper mejores. ¿Cuáles? Romanos 8:34. Cristo ruega por nosotros. Romanos 8:26. El Espíritu Santo intercede con gemidos indecibles por nosotros. Romanos 8:28. Dios dispone todas las cosas para bien de quienes le aman y son llamados. Esas son buenas noticias para nosotros. Todo esto que escuchamos de castigo, de la maldición, pues es directa a los que están fuera del Señor. A nosotros es para que reflexionemos y busquemos más a Dios. Entonces, hermanos, ¿cómo no corresponder a esto que estamos analizando? Amando es una manera de corresponder a Dios, perdonando es una manera. Otra manera es alabando, glorificando a Dios. Otra manera es evangelizando con denuedo, ayudando al pobre, al necesitado, amando a la iglesia, a la familia. Esa es una de las maneras en que podemos devolverle al Señor con gratitud nuestro reconocimiento de que Él, todo lo que hace es para bien de nosotros. Así es que no olvidemos la bendición, la gracia y la misericordia de Dios en su ¿qué? El tema de hoy. Ahí está todavía. ¿En su qué? ¿Pero en su qué? En su pacto. O sea, es algo que el Señor va a hacer. No hay variación, dijimos. Lo va a hacer. Los que estamos aquí somos salvos. Sí, otra vez. Tenemos los termómetros. Uno de ellos que a veces dicen, yo no he conocido eso. La palabra de Dios dice que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos salvos. ¿Quién siente eso? Cuando no lo sabes interpretar, porque nada más es eso, porque sí lo existe, si eres salvo, si eres llamado, la manifestación es
Vienes a la casa del Señor, asistes, no tienes por costumbre fallar, has visitado al enfermo, estás llevando la palabra de Dios, y aprovecho en el ministerio ¿de qué? De evangelismo. Ya se nos fue a unos la oportunidad de ¿cuántos? De perdidos se acordaban, ¿cuál es el número que era propuesto? 22. Bueno, hoy le voy a bajar a 12, a uno por mes, a uno por mes. Ya nos quedan nada más 15 días de enero. ¿Quién le va a hablar de Cristo a alguien, a un prójimo, a alguien? Si Dios permite, no sé si otro domingo o el otro esté un video por ahí de evangelismo, de que qué fácil es. Y los que han ido, qué gozo sienten. Y esa es una manifestación grande de que eres salvo, de que no debe preocuparte tu salvación. Y aquí termino, hermanos. Quisiera saber si no hay alguno que quiera aportar un testimonio o algo de la lección en que hemos meditado. Hermana. En lo personal, viene a mi mente el versículo donde dice que por nada estés afanoso, que el Señor ha vencido al mundo y que si tú estás en el Señor, protegido estarás siempre. Entonces, para mí, el escucharlo, solamente pido misericordia en ese momento. Digo, Señor, ten misericordia de todos aquellos que no te conocen, porque esa paz no la van a tener, porque no están contigo. Entonces, el hecho de que haya tanta incertidumbre ahorita, precisamente por los tiempos políticos que vivimos, digo yo, si el Señor está conmigo, ¿qué más? ¿Qué más da? Ese es mi comentario. Amén, amén. ¿Alguien más? Gracias. Hoy escuchaba a un pastor ahí en Enlace. Hay que ver qué es bueno y qué es malo, pero lo que hoy predicó es: sea un instrumento de bendición, sea un instrumento de los milagros de Dios para los demás. Y decía amén, y allá en el público dijeron amén, ¿verdad? Aquí espero que, aunque sea con sonido apagado, digan amén, ¿verdad? Y termino con una experiencia bonita, chusca, pero con un mensaje que dejo finalmente. Mi abuela, la mamá de mi mamá, me tocó la bendición de cuidarla cuando yo era un niño. Me dio el privilegio porque éramos 28 nietos y pues casi todos tenían compromisos de juego, esto, lo otro. Pero pues no sé si yo, no me acuerdo muy bien si quise o no, pero papá dijo, vas a ir. Entonces sí fui. Pero ahí disfruté de mi abuela, y entre las cosas que disfruté y por la que me ganan muchos fue por el estómago. Y me dijo, Daniel, me da cosa que vengas a estar, pero trata de hacerlo más ameno y más alegre para que no te sientas tan mal. Y te voy a preparar ahorita 3 huevos estrellados y unos frijoles y unas tortillas aplaudidas y un café. No, pues con eso ya me sentía muy feliz y muy contento. Y empecé a comer y pues ya me recargué de lleno. Y dice Daniel, ¿a poco después de este almuerzo no te dan ganas que ahora sí se acabe el mundo? Y se me quedó grabado eso, ahora sí que se acabe el mundo. Pues nosotros, hermanos, si todo esto que dice de Dios, de su bendición, y entre todas ellas el castigo, la prueba, y dice que todo es para bien de nosotros, que es agradable, que es perfecto y que es para nuestra salvación, podríamos decir lo que dijo mi abuela hoy mismo. Pues ahora sí que se acabe el mundo y que venga Cristo, ¿verdad? Pero si no, pues oremos porque el Señor haga la obra en ti y sientas esa paz que dijo la hermana, de venga lo que venga, que Trump va a subir y ya sabemos, la palabra de Dios dice muchas cosas, pues que venga, Dios cuidará de mí y sobre todo de nuestra salvación. Amén. Oramos. Bendito Dios, Señor, hemos meditado en tu palabra. Perdona, Señor, si no pusimos la atención. Perdona, Señor, si no hubo una expectativa. Perdona, Señor, si no mostramos gozo. Pero, Señor,
Tú conoces la mente y el corazón y sabes lo que hay en este momento en cada uno de nosotros. Y los que, Señor, somos llamados y somos tus hijos, te decimos gracias, Señor, por tu bondad, por tu misericordia, por tu gracia, porque eres amor, Señor, y porque todas las cosas que haces son para bien de los que somos tus hijos. Ayúdanos, Señor, en medio de estos tiempos, en medio de la maldad que avanza, en medio, Señor, de las proyecciones difíciles en el mundo. Señor, a que nosotros seamos ese instrumento de bendición compartiendo de Cristo, para que sientas, Señor, esa paz que sobrepasa el entendimiento. Gracias, Señor, porque tu Espíritu habló a nuestro espíritu. A ti sea siempre la alabanza, la adoración y la gratitud en Cristo Jesús. Amén.